Bienvenidos a todos a este segundo webinar que estamos haciendo justo para compartir en comunidad estos tips, estas herramientas sobre cómo pueden apoyar a sus colaboradores en estos momentos de crisis. Me presento, yo soy Regina, soy parte del equipo Cuéntame. Quiero hacer una breve introducción y también felicitarlos por estar aquí, porque todas las personas que estamos ahorita aquí estamos preocupados y estamos intentando ser creativos en cómo con esas nuevas formas adaptarnos y cómo poder brindarle estas técnicas a los colaboradores justo para que pues se puedan seguir desempeñando, ¿no? Cómo podemos brindarles herramientas para su bienestar, porque pues todas las noticias que estamos leyendo, adicional a eso la crisis que está sucediendo, pues la verdad es que es algo que está afectando pues a muchas personas. Entonces, les agradezco por estar aquí el día de hoy. Les platico que Cuéntame es una plataforma de bienestar emocional en donde apoyamos a las empresas a generar lo que se llaman mentally healthy workplaces. Estoy viendo que por aquí tenemos a varios directores de recursos humanos que ya cuentan con nuestra plataforma. Básicamente lo que hacemos es todo digital, brindarle herramientas en la plataforma, tanto de meditación, podcast, artículos, para que los colaboradores tengan suficiente contenido en cómo poder manejar sus niveles de ansiedad y estrés en estos momentos. Adicional a eso, estamos realizando específicamente para el tema del COVID, dentro de la plataforma exclusiva para colaboradores, webinars frecuentes cada semana, en donde ellos pueden encontrar un espacio seguro en donde se puedan expresar y donde puedan compartir qué es lo que han estado pensando, sintiendo, todo liderado por un psicólogo de nosotros, justo para que pues puedan entre todos compartir diferentes técnicas que les ha funcionado para sobrellevar esta crisis. Entonces, si alguien está pensando en qué pudiera hacer, pues bueno, nosotros creo que podemos ser una gran opción. Ahora sí, ya comenzamos. Quiero darle introducción a la maestra Teresa de Lucio, que el día de hoy nos acompaña. Ella es una gran aliada de Cuéntame desde el inicio. Ella es maestra en psicología y justamente se especializa en relaciones de pareja e intervención en crisis, que son justo los temas que el día de hoy estaremos tocando. Ella es terapeuta cognitivo-conductual y llega siendo académica más de 7 años y es docente en la SAI en la Anáhuac, además de que ella es psicóloga clínica. Entonces, pues bienvenida, Tere, muchísimas gracias por estar el día de hoy y ahora sí que los dejo en muy buenas manos. Muy bien, muchas gracias, Regina. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Para mí, en verdad, es un placer el poder compartir estos próximos minutos con ustedes ante esta gran problemática. Es muy bueno además saber que hay muchas personas interesadas pues por en la salud mental, por el bien de cada uno de los colaboradores y por qué no, también del resto de la población, porque bueno, esto que vamos a estar abordando el día de hoy no solamente nos va a funcionar para el contexto laboral, sino que, claro, por supuesto, lo vamos a poder extender hacia las otras áreas de nuestra vida, que sin duda alguna es probable que ustedes ya lo hayan empezado a percibir, pues han habido cambios, ¿no? La realidad es que esta pandemia, ¿no? del famoso coronavirus o del famoso COVID, pues está generando un gran malestar psicológico en muchos de los colaboradores, en nosotros mismos también, ¿por qué no? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy? Eh, Primero, bueno, pues me gustaría empezar a comentarles sobre estos retos de la nueva convivencia. Ya les decía, la parte del confinamiento, del aislamiento, para quienes ya han tenido un diagnóstico positivo de COVID, pues ha implicado cambios en la rutina tanto del trabajo, incluso si nosotros tenemos que seguir yendo o si nos quedamos desde casa. Va a ser también importante que el día de hoy pues platiquemos sobre estas nuevas dinámicas de las relaciones familiares. Es muy probable también que ya estemos enfrentándonos a retos de la convivencia, ¿no? En donde primero le decíamos a la pareja, pues casi no me dedicas tiempo, mi amor. Y ahora pues que lo tenemos en casa la mayor parte del tiempo, es como, híjole, no sé si estaba tan segura que quisiera que me dedicara tanto tiempo. Tenemos que aprender a manejarlo, tenemos que aprender a manejar también pues con los pequeños, si tenemos hijos, si tenemos sobrinos, hermanitos, va a ser también muy importante. ¿Y qué es lo que pasa para aquellos de nosotros que tenemos que seguir presentándonos en el trabajo con toda esto que nos agobia y con todo este malestar psicológico? Y bueno, vamos a darles también algunas recomendaciones que puedan de alguna manera ayudarles a cada uno de ustedes
aplicar en sus lugares de trabajo y como les decía, pues también, ¿por qué no?, en otras áreas de la vida. Cualquier comentario, si de pronto me dejaran de escuchar, si han estado teniendo problemas con el audio, saben que está el chat para que nos puedan hacer los comentarios y las preguntas que tengan también vamos a poder irlas resolviendo. Vamos a dar unos minutitos al final para dudas, comentarios y sugerencias. Es importante ahora aprovechar pues estos medios para aprender todos de todos. Entonces eso pues va a ser bastante útil. Muy bien. Por favor, ¿me ayudas con la siguiente? Muy bien. Aquí quisiera empezar con un pequeño, una pequeña entrada. Me gustaría que ustedes puedan recordar un momento agradable, pero aquí no quisiera cualquier momento. Yo me imagino que cada uno de ustedes, chicos, chicas, ustedes están notando como un antes y un después, ¿no? En mi caso, yo creo que veo una Tere antes del confinamiento de la contingencia y una Tere después de la contingencia. Y es probable que quizá a ustedes también les esté pasando algo similar. ¿Qué quisiera que hicieran? Que recordaran un momento agradable que ustedes hayan experimentado antes de toda esta contingencia. Me refiero específicamente a que piensen quizá en el último café que se tomaron fuera de casa o fuera del trabajo, piensen quizá en esa ida al cine. Habrá muchos que ahora probablemente no estén viendo a la pareja si no viven con ella, quizá no están viendo la pareja como usualmente la veían y quizá su recuerdo agradable fue ese último momento en donde pudieron verlo sin temor al contagio y sin toda esta situación de estrés. Me gustaría que se centraran en él. Bien, si ya algunos lo tienen, me gustaría entonces que ahora lo que hiciéramos es no despegarnos de este recuerdo agradable o de este momento agradable a lo largo de la sesión, porque lo vamos a ir pues retomando en los próximos minutos. Me gustaría además que traten de quedarse con esa sensación de agrado que les ha traído recordar ese momento, porque bueno, pues quizá en algunos haremos conexión con otros temas más molestos y pues me gustaría que pudiéramos mantener este recuerdo entonces en nuestra mente. Muy bien, por favor la siguiente. Antes de comenzar, algo que es muy importante para mí, ya ustedes muy probablemente han leído sobre la crisis, sobre lo que es la crisis, sobre lo que es el estrés. Y me gustaría también aportarles a todo esto que ustedes probablemente ya saben con respecto a la crisis, que para que nosotros podamos desarrollar una condición de crisis o una condición de estrés, es sumamente importante revisar cómo estoy interpretando las cosas. Hay un enfoque en psicología que es uno de los que tienen mucha evidencia científica de que los lineamientos sirven, que basa su premisa en que no son las cosas las que nos perturban, sino lo que interpretamos de ellas. Es decir, no sabemos si necesariamente es la situación de contingencia, si es el COVID-19, si son los cambios, sino más bien lo que sabemos es que la perturbación que ahora cada uno de nosotros siente tiene que ver con cómo estamos interpretando las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ustedes notan ahí en la diapositiva, algo bien importante es que nosotros vamos a tener o interpretar de diferentes formas la situación. Probablemente en un principio, chicos, nosotros dijimos como, ay, ¿será? ¿No? Por ahí escuchaba yo muchos comentarios de, ¿no será un invento? ¿Sí será real? ¿No? Habrá otras personas que decían, no, pues aquí todavía falta mucho, no nos va a pasar nada. Pero conforme fue avanzando el tiempo, fuimos tomando más en serio las cosas y nuestros pensamientos fueron cambiando. Y entonces a partir de lo que nosotros pensamos o percibimos sobre la situación, y no solo la situación de contingencia, sino lo que implica. Cuando pensamos en el impacto de lo que esta contingencia puede tener, es cuando empezamos, ustedes nótenlo, a cambiar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, más bien. ¿Qué quiero señalar con esto? Si nosotros pensamos, por ejemplo, algo como esto que está pasando es terrible, entonces es muy probable que nos empecemos a sentir tristes y lo que entonces generemos sea un mayor aislamiento. Y con mayor aislamiento me refiero a no solo el confinamiento que hay que mantener en casa, sino también
hay que mantenernos lejos de la tecnología y entonces extremo en mi aislamiento, ya no me conecto con nadie, ya no platico con nadie y eso pues a su vez incrementará mi malestar. Pero es muy probable que haya personas que piensen más bien como esto se va a poner peor, no vamos a tener una salida, que catastroficemos o que maximicemos más gravemente la situación de lo que pudiera estar siendo, sobre todo a partir de información no oficial. Eso nos va a generar ansiedad y entonces vamos a estar más hipervigilantes. Por ahí noten si conocen a alguien, quizás somos nosotros mismos, que pareciera ser que queremos estar al día, no nos perdemos nada de la información. Es más, si hoy no hemos visto lo suficiente de COVID-19, entonces hasta me meto a los buscadores para poder encontrar más información y ando, ya te echaste gel, ya te lavaste las manos, a ver, no te sientes ahí. Es decir, estoy también llevando al extremo la cuestión de la limpieza o de la vigilancia, ¿no? Y habrá otras personas que probablemente piensen más bien como, esta situación es compleja, eso es cierto. Sin embargo, si sigo las indicaciones, creo que puedo estar mejor. Mi familia podrá estar mejor. Y probablemente empiecen a tener una sensación más de esperanza, ¿no? Algo muy importante es que la mayor parte de nosotros vamos a estar sintiendo un malestar psicológico, pero mucho de este malestar va a implicar cómo estoy percibiendo las cosas. Acuérdense que es muy importante ver si yo estoy teniendo una visión objetiva sobre el problema para que a partir de eso entonces pueda nivelar mi emoción. Y con nivelar no me imagino, o no me refiero más bien a que dejaremos de sentirnos tristes o ansiosos o incluso enojados. Eso no va a pasar. Pero no es lo mismo estar en una emoción funcional o en un nivel de ansiedad funcional o de tristeza funcional, a entonces más bien eh, irnos al extremo. También el no experimentar ninguna fuente de preocupación en momentos de crisis no es tan común. Mucho tiene que ver con los recursos de cada uno de nosotros, pero sí va a ser muy importante que nosotros revisemos cómo estoy percibiendo hoy la situación. Si mis relaciones están cambiando hoy más de la contingencia que por la condición de mis interpretaciones, ¿no? Muy bien. Hay retos, hay nuevos retos, les decía yo hace un momento. Algo muy importante, como ya lo han notado, es que vamos a cambiar la rutina. Cambiamos nuestras conductas. Ya no estamos yendo a hacer ejercicio como solíamos hacerlo. Nuestras escapadas al supermercado, a los centros comerciales, los fines de semana con la familia ya no están sucediendo tampoco. No con la libertad con la que lo solíamos hacer. Y este cambio en la conducta va a llevarnos a un segundo punto que nosotros le llamamos pérdida de reforzadores, que es muy probable que también ya hayan escuchado ese término. Cuando nosotros hacemos cosas que nos gustan, usualmente vamos uniendo sensaciones placenteras y a eso le vamos a llamar un reforzador. Esta sensación de agrado que tengo al realizar una conducta. Yo voy al ejercicio y esa sensación de energía o de gozo que tengo al final es un reforzador. Yo voy al café, al bar con mis amigos, con mis compañeros, con mi familia, y eso me da una sensación de placer. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo cambio mi rutina, sobre todo de manera abrupta, entonces esto implicará que mis reforzadores bajen. Y cuando yo empiezo a tener menos cosas que me brinden placer o agrado, vendrá la tristeza y esta vendrá acompañada de otras emociones, ¿no? Como el temor, como probablemente el enojo. Vamos a estar, es probable que en algunas ocasiones, más unas que otras, irritables y esto nos haga también distanciarnos. Voy a andar de malas, no voy a querer comunicarme, no voy a querer platicar con mi entorno y eso, ¿qué es lo que pasa? Intensificará las emociones. Si yo estoy, digamos, activa emocionalmente más de lo usual, eso va a generar un cambio en mis relaciones con mayores discusiones. Ya se han visto en otros países en donde esto de la contingencia empezó antes, como han mermado muchas de las
relaciones interpersonales. Y bueno, algo importante es que nosotros pues no lo prevengamos de la condición de contagio, sino también Tere, creo que perdimos tu audio. ¿Crees que pudieras apagar tu cámara para que podamos escucharte mejor? Porque creo que la conexión a internet está fallando. Esperemos nada más un minuto, va a volver a ingresar a la videollamada. Hola, hola. Ya te escuchamos, Tere. ¿Crees que pudieras, por favor, apagar tu video? Porque creo que se está cortando la conexión a internet. Ya hace un momento, algo muy importante que hay que también revisar, pues es esta condición de las relaciones interpersonales, en donde nos damos cuenta que el 60% de los divorcios o de los problemas de pareja pueden deberse justamente a una falta en la comunicación. ¿Esto qué es lo que va a implicar? Bueno, pues que si esta estadística o esta serie de situaciones ya está pasando en países asiáticos o en países europeos a partir de esta condición del aislamiento, del confinamiento, pues va a ser muy importante que nosotros también sepamos que claro que podemos prevenir que nuestra estadística, ¿no?, sea muy similar. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer cambios. Primero, pues reconocer la serie de cosas que se necesitan a partir de esto y empezar a hacer los cambios propios o pertinentes que prevengan una situación crítica con respecto a las relaciones interpersonales. Ahora hablamos de la pareja, pero como les decía, esto puede extenderse a diferentes condiciones. Muy bien. ¿Cuáles son aquellas nuevas dinámicas de las relaciones familiares? Bueno, es muy probable que la mayoría de las personas empecemos a presentar un mayor malestar psicológico. ¿Cuál es una de estas condiciones de nuestros colaboradores, incluso de nosotros mismos con respecto al malestar psicológico? Una de las emociones que más vamos a estar experimentando tiene que ver con el miedo. El miedo o la ansiedad, que bueno, en esencia no son lo mismo, pero suelen combinarse. El miedo es una emoción que podemos incluso agravarla o que tiende a incrementarse en momentos de incertidumbre. Entre más incierto sea la situación, entre más, digamos, nueva o novedosa sea y además de aparición abrupta, ¿esto qué va a significar? Que entonces vamos a presentar más malestar psicológico. El malestar psicológico va a combinarse, por supuesto, con la condición del estrés, en donde pareciera, me voy al siguiente punto, que viene también a partir de una saturación de actividades. Es muy probable, muchos de los pacientes que tengo me dicen, bueno, Teres, que esto es una locura, no solamente por la condición de riesgo que sufrimos, sino me siento más saturado que si no hubiera contingencia. Pareciera ser que estoy trabajando más o que tengo más pendientes o que no avanzo en esos pendientes, y mucho también tiene que ver con la desorganización de los tiempos. No estamos acostumbrados, la mayor parte de nosotros, a poder trabajar desde casa o a tomar otras medidas de acción para llegar al trabajo, a convivir de una manera distinta en el trabajo. Algo que también pasa es que nosotros los mexicanos somos de una cultura del apapacho, ¿no? Usualmente pues el saludo de beso, usualmente abrazamos a las personas, no pasa desapercibido en la oficina el cumpleaños de alguien, y ahora resulta que no podemos ni siquiera saludarnos de mano, y eso es algo que nos ha venido a costar trabajo.
es probable que ustedes en los primeros días hasta se les olvidara, ¿no? Es decir, ah, chin, ya te saludé. Bueno, y ahora quizá nos está saliendo mejor esto de la sana distancia, pero es algo que también ha venido a generar un cambio. Y es probable que a partir también de toda esta saturación de actividades y este malestar psicológico, empecemos a tener una baja percepción de descanso. No sé si a ustedes les pase que van a la cama como si hubiesen tenido un día exhausto, de mucho que hacer. Y probablemente así fue, pero la realidad es que el problema que yo duermo y al otro día, como mi mente me dice que es muy probable que yo me enfrente a un día como el de ayer, entonces eso incrementará mi sensación de fatiga. Además a eso le voy a incluir el estrés de los demás, un estrés o un malestar psicológico que además se contagia. Nosotros que somos personas que solemos también vivir en grupos, pues eso hace que el estrés o el malestar de una persona se pase a otra. ¿Qué va a ser también importante revisar? Es muy probable que baje nuestro desempeño. La realidad es que el bajo desempeño va a implicar de cierta forma una condición normal, porque a mayor malestar psicológico, también menor, perdónenme, concentración. Si yo no me voy a concentrar de manera óptima, mi desempeño cambia. Y ahí también tendríamos que empezar a revisar qué es lo que tendríamos que hacer para optimizar nuestro trabajo. Y bueno, pues mis interacciones familiares también se volverán poco eficaces. ¿A qué me refiero con esto? No voy a saber cómo comunicarme. No es lo mismo ver a mi familia, a mi pareja por las tardes o un rato en la mañana, a tener que verlos la mayor parte del día. Si a mí me está tocando trabajar, entonces no va a ser igual llegar a casa para poder ver todo lo que se complicó durante el día, porque no tenemos la rutina asignada o por todos estos cambios. Entonces también va a ser importante que logremos un cambio en estas condiciones. Muy bien, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, si estamos en confinamiento, va a ser muy importante que nosotros tengamos tiempos asignados para poder distraernos. La mayor parte de las personas con las que ahora hemos estado trabajando estrategias para pasarla lo menos mal posible en estas condiciones, tienen que ver con, es que no descanso, no me siento distraída, todo el tiempo prendo la tele y es COVID-19, me meto a las redes sociales COVID-19, voy en el transporte y oigo COVID-19. Bueno, hay que buscar actividades placenteras. Hace un momento yo les decía, si yo cambio mi rutina, es probable que empiece a perder reforzadores, esta sensación de placer que me deja la realización de estas actividades. ¿Qué tengo que hacer? Tratar de armar una rutina en casa o tratar de asignarme tiempos de convivencia o de distracción que se parezcan o que me den la posibilidad de obtener esta sensación de placer. Esto se conecta justo también con el siguiente punto, que es la rutina clara, sobre todo para cada integrante de la familia. ¿Qué es lo que va a implicar esto? Va a ser bien importante que nosotros tengamos una rutina en donde haya horas de alimento, horas de distracción o minutos de distracción, horas de trabajo, espacio para poder hacer la tarea o los pendientes con los niños, y yo pueda también empezar a asignarles rutinas a cada uno. Mi esposo, mi esposa, ¿en qué me va a ayudar ahora en estos momentos de confinamiento? Acuérdense que cuando estamos en casa es un trabajo en equipo. Nosotros no podríamos decir, oye, ¿ahí me ayudas? No, estamos trabajando en equipo. Y como lo hacen ustedes en sus lugares de trabajo, trabajamos delegando responsabilidades y compartiendo o uniendo después esta serie de trabajo para llegar a un objetivo muy similar en casa. Nosotros tendríamos entonces que ver, a ver, ¿cuáles serán aquellos quehaceres que los niños menores de 6 años pueden hacer? Quizás sabrán alzar sus juguetes, algunos de ellos podrán ayudarme a guardar la ropa, algunos otros podrán probablemente
servirse el juguito o algo, el cereal, no sé, solos, ¿qué actividades pueden hacer los hijos mayores? Quizá ellos ya se puedan encargar de cosas un poco más complejas y un tanto más estructuradas, ¿no? Que ya lo veremos también más adelante. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Cuáles serán mis quehaceres? ¿Cuáles serán estos quehaceres del día a día? Para que entonces estas rutinas podamos llevarlas como en una serie de hábitos y que la podamos pasar con el menor estrés posible a partir de la desorganización. Es también bien importante la cuestión de la empatía. Ya les decía hace un momento, la empatía tiene que ver con si nosotros reconocemos que es normal que esta condición de la contingencia ha venido a mermar nuestras emociones, entonces va a ser muy importante que nosotros podamos revisar que mis colaboradores en el trabajo, que mi familia, que mi pareja, que mis padres, que etcétera, van a estar teniendo también emociones intensas y yo tengo que empatizar con ellos, no personalizarlo. Si andan irritables, no es conmigo, no es la situación necesariamente familiar, sino el cúmulo de cosas que la contingencia ahora ha traído. Y algo también que será importante es mejorar la comunicación. En el caso específicamente de la familia o de la pareja, se sugieren varias cosas, pero sobre todo algo que es muy importante hacer. Muchas de las situaciones de pareja implican no el conflicto, sino cómo manejamos el conflicto. Y algo que incrementa la posibilidad de sensaciones o de emociones negativas o desadaptativas es cuando somos muy críticos a la pareja. Qué desordenado eres. Otra vez, ya lo habíamos hablado, parece que no entiendes, ¿no? Este tipo de frases que suenan a crítica, es muy importante evitarlas en estos tiempos. Pensemos las cosas que hemos estado señalando hace un momento como cadenita. Si mi pareja ha tenido que cambiar su rutina, por lo tanto está perdiendo reforzadores, lo cual incrementará su malestar psicológico. Y eso le agregamos también el factor aburrimiento, que es lo que muchas personas también han estado experimentando, más la serie de actividades y pendientes que tenemos por la desorganización, y yo lo critico o la critico, estoy metiéndole a la alcancía. Y eso hay que evitarlo. Lo mismo aplica, por supuesto, para las condiciones del trabajo. Y hay que evitar actitudes de desprecio. ¿A qué me refiero con esto? Es también muy probable que mi pareja esté diciéndome algo y yo haga una mueca o me voltee como, quién sabe a quién le está hablando, ¿no? O es también muy probable que use el sarcasmo. El sarcasmo es una actitud de desprecio y eso hiere el autoestima, la confianza, la seguridad de mi pareja y por supuesto afecta mi relación. Y lo mismo, insisto, para todas las áreas. Esto lo menciono como ejemplo a partir de la pareja, pero la realidad es que es muy importante tratar de evitarlo en la mayor medida de lo posible para que entonces no le metamos a la alcancía del malestar psicológico más de lo que ya de por sí la contingencia está trayendo consigo. Muy bien, la siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuáles serán también algunas de las recomendaciones con respecto a las actividades normales? Con actividades normales me refiero a sigo yendo a trabajar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿No? Bueno, lo mismo en esencia con las actividades, pero hay que asignar para los que se quedan. No sé si ustedes, quizá algunos de ustedes son papás o son mamás, y entonces resulta que algo que ha sido muy complicado es yo, mamá, tengo que seguir yendo a trabajar, pero mis hijos se quedan en casa, pues porque no están yendo a la escuela y porque en la guardería además me dijeron que no lo puedo dejar porque lleva gripita. ¿Y luego qué hago? Tengo que buscar a quién encargárselos, ¿no? Si los llevo a casa de mis papás o si los llevo con alguna hermana o si contrato alguna niñera o bueno, pues se los encargo a mi pareja que está teniendo o trabajando desde casa. Y ahí también
vamos a empezar a desarrollar estrés, pues porque resulta que estoy recibiendo más llamadas de las que usualmente pudieran recibir a lo largo de los días o fuera de la contingencia, y eso me enloquece. Es decir, eleva mis niveles de malestar psicológico. ¿Por qué? Pues porque tengo que resolver lo que está pasando en la casa, traigo mi propia preocupación por el COVID-19 y además todavía estamos teniendo estos rollos con respecto a los que se quedaron. Si establecemos rutinas, es muy importante también pedirle al mayor, a la persona que de mayor edad que se quede con ellos, que supervise el cumplimiento de esas rutinas. ¿Por qué? Pues porque a partir de eso reduciré también la posibilidad de llamadas para estar solucionando también pues, las broncas que se quedan en casa. Es muy importante también que nosotros podamos platicar con la pareja sobre cómo solucionar o darle continuidad a esta serie de situaciones a las que nos vamos a seguir muy probablemente enfrentando. Y hay que establecer tiempos laborales. También es muy importante que nosotros ahí en la oficina tengamos la posibilidad de generar algunos espacios que me permitan despejarme, que me permitan distraerme. Eso ayudará también bastante a que yo pueda aliviar un poco el malestar que estoy experimentando por enfrentarme o afrontarme a esta serie de situaciones. Y algo muy importante también es la higiene del sueño. La higiene del sueño es un factor que implica el procurar mantener horarios específicos para dormir. He tenido también en el contacto personas que me dicen es que mi ritmo de sueño ha cambiado, pero cuando hago la evaluación me dicen, bueno, pues es que me quedé leyendo sobre el COVID, ¿no? Hasta las 2 de la mañana. Es que pues como no tuve tiempo para esparcirme o distraerme durante el día, entonces se me ocurrió ver una serie y pues me ganó la noche. Eso también hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros ya estamos vulnerables a desarrollar estas emociones que ya les he mencionado y además de eso estaremos cuidando o mal cuidando nuestras horas de reposo, se incrementará el malestar. Hay que comunicarnos, eso será también sumamente importante. Describir cómo me siento. Para eso es muy importante identificar primero qué emoción tengo y platicarla. También es bueno si nosotros damos en la oficina la libertad para que los colaboradores se acerquen conmigo y puedan explicarme su sentir con respecto a la situación y revisar si hay de alguna forma un apoyo desde la empresa o incluso sugerirle alguna alternativa ahora, sobre todo de tratamiento online que permita aliviar o subsanar su malestar. Muy bien, la siguiente, por favor. ¿Qué pasa entonces con las relaciones laborales? Estas que yo mencionaba tienen que ver con la familia, pero ¿qué pasa también con estas nuevas dinámicas en las relaciones laborales? Nos encontramos con algo muy similar, con el incremento en el malestar psicológico. Es muy importante ir considerando que esto va a ir incrementando para muchos de nosotros, pero lo importante es saber cómo lo manejamos. Este malestar psicológico se va dando a partir de la condición de la incertidumbre. La incertidumbre en este momento es algo que estamos tratando de aliviar cada uno de nosotros, sobre todo porque, pues porque entre más incertidumbre, menos capacidad de control tenemos. Y la incertidumbre crece cuando nos dicen, esto se terminará en mayo, no, creo que en agosto, no, mejor parece ser que en septiembre, es decir, como no hay un profesional, una autoridad o alguien que pudiera decir, no, esto se acaba en tal fecha y las consecuencias serán estas, no tenemos nada incierto y eso hace que crezca, por supuesto, el malestar. A veces también los colaboradores tienen la percepción de poca empatía por parte de los directivos. Es que el jefe no me dice. Ya vieron que llegaron, no sé, los dueños de la empresa o los gerentes o los de máximo rango y a qué habrán venido. ¿Creen que nos vayan a despedir? Híjole, pero no nos explican. Es decir,
Si yo estoy percibiendo que mis jefes o mis líderes no están eh, compartiéndome la información y no se están procurando o interesando en mi bienestar, yo voy a pensar entonces que no están siendo empáticos, que no están cuidando mi salud ni mental ni física. ¿Y eso qué va a pasar? Me voy a sentir incomprendido y es probable entonces que yo me aleje, ¿no? Que yo ponga una distancia con respecto a mi trabajo, mi desempeño. Y lo que les decía, por supuesto, pues a mayor malestar psicológico, menor desempeño. ¿Qué es lo que ocurre? Que con respecto al desempeño, eh, cuando nosotros tenemos altos niveles de estrés o de estas emociones que hemos mencionado, por supuesto que mi atención y mi memoria van a bajar. Si ellas bajan, esto pasa independientemente del puesto, chicos, o sea, no lo pensemos solo en los colaboradores, sino también en los directivos, el desempeño baja. ¿Por qué? Pues porque ya no estoy moviéndome en un terreno en el que yo perciba control y ahí tendríamos también que ir tomando medidas sencillas para poder atacar esto. La siguiente, por favor. ¿Cuáles serán algunas de estas recomendaciones? Bueno, pues las dinámicas de convivencia, ya les decía, va a ser muy importante que nosotros promovamos, si yo en mi empresa, en mi lugar de trabajo, tuve la oportunidad de mandar a mis colaboradores a sus casas, sería importante, esto ayuda muchísimo, no alejarme de ellos por completo. Establecer dentro de estas rutinas de distracción que les he sugerido un tiempo de convivencia en donde podamos conectarnos todos los del equipo o los de tal departamento hay que conectarnos y hay que platicar de cómo ha ido el día, hay que platicar de algunos temas, no sé, recomendarnos alguna serie, recomendarnos alguna película, si hemos leído algo totalmente diferente al COVID, recordar, ¿no? Hace un momento les pedía, recuerden ese momento agradable, pues platicar de estos buenos momentos, plantearnos nuevos objetivos, qué haremos una vez que pase esto. Eso ayuda mucho porque no tenemos tampoco esta sensación de ahora no tengo ni siquiera a alguien con quien poder desahogarme. Hay que tener una comunicación efectiva. Si ustedes tienen la posibilidad, chicos, tanto para los que están yendo presencial y los que están trabajando desde casa, de poder brindar información pertinente u oficial sobre el COVID, manéjenlo así. Solamente una persona será la que dé la información y no los demás, porque entonces se hace ahí como rumor de pasillo y eso incrementa, insisto, la incertidumbre. Sino también, además, hay que dar información sobre la empresa, que no se haga rumores que incrementen el malestar psicológico. Los jefes o los directivos vinieron a esto, es probable que los hayan visto llegar. Si yo tengo también la oportunidad de comentarle a mi equipo de trabajo cuáles serán las medidas, si tengo la certeza de que no perderán sus trabajos con esto a pesar de la crisis que pudiera venirse, sí, etcétera, es importante que lo hablemos. Muchos de los problemas se evitan si nosotros tenemos una comunicación eficiente y entre más clara sea la comunicación, menos incertidumbre. Esto hará entonces que también se incremente la empatía. La empatía va a ser un factor importante y ¿qué va a implicar? Simplemente déjenlos que se expresen. Yo, colaborador, podría también decirte, oye, si no le estás pasando bien, avísame. Si tienes todos estos pendientes en casa, algo que me han dicho también en lo común las personas actualmente es, ¿sabes qué, Tere? Me siento muy saturada porque resulta que en domingo el jefe me contacta. Resulta que oficialmente mi jornada de trabajo se terminaría a las 6 de la tarde y son las 9 y sigo recibiendo mensajes. No estamos siendo empáticos con las personas que están trabajando desde casa porque no estamos respetando horarios y desde ahí va a ser muy importante generar los cambios para que no tengamos esta sensación de falta de empatía y el malestar psicológico ya mencionado en varias ocasiones. Hay que cuidar mucho el salario emocional. ¿De qué forma puedo decirle a la gente que está trabajando en casa que sí estoy preocupado por ella? Aquí yo les comparto un ejemplo más bien personal. Algo que ahora hice en la semana
a principios de semana es que les mandé un videito muy sencillo que grabé desde el cel, muy rústico, en donde yo les mandaba un mensaje a mis alumnos para decirles que muchas de estas emociones que están sintiendo ahora son normales, pero que hay que estar al pendiente de si estas van incrementándose. Les daba yo algunas recomendaciones y al final cerraba con el compromiso que realmente tengo sobre la salud mental y sobre que sobre todo ellos que están en un proceso de desarrollo pudieran pasarla bien. Les mostraba el interés sobre su bienestar y empecé a recibir mensajes muy gratos de lo bien que se sintieron al momento de tener ese mensaje. Eso creo que sería también muy importante hacer con los colaboradores. Por favor, siguiente. Con actividades normales, muchos van a ir paniqueados, muchos van a ir con este malestar de, híjoles, que viene en el transporte y ahora qué hago. Hay que mantenerlos también constantemente en las recomendaciones de salud, la forma adecuada del aseo y que nosotros también tengamos la seguridad de que la oficina es un lugar seguro en donde el contagio, la posibilidad de contagio, pues se minimice. A veces también algunas empresas utilizan este famoso carpool en donde arman rutas. No se trata de hacer autosardina porque si no estaríamos en contra de las recomendaciones. Pero si alguien vive cerca de mi casa o no me desvío tanto y puedo trasladar con todas las medidas de higiene y de seguridad posibles a algún compañero, uno o dos, dependiendo del tamaño del carro, para guardar la sana distancia, creo que va a ser importante que se haga. ¿Por qué? Porque eso hace que entonces uno de mis compañeros, dos de mis compañeros ya no tomen el transporte público, que pudiera ser un factor de mayor riesgo, y entonces llegamos, digamos, más en resguardo a la empresa y eso también calma a todos en general. Si podemos en los horarios de asistencia ser más flexibles, es decir, el objetivo de hoy ya se cumplió, no necesitas quedarte hasta la hora en la que acaba la jornada, puedes entonces retirarte a casa, siempre y cuando, insisto, no se alteren con los objetivos de la empresa, pero si tienen la posibilidad de la flexibilidad en los horarios, eso ayuda también mucho a los colaboradores y también se sugiere actividades de distracción en la empresa. 5 minutos bastan para poder nosotros distraernos de lo que estamos haciendo. Pero este espacio de distracción será bien importante que no mencionemos nada del COVID. O sea, no se trata como de, distraerme y entonces irme con mi compañero de al lado y, ¿cómo te va con la contingencia? No, la realidad es que nosotros tendríamos que guardar un espacio en donde hablemos de todas las cosas que podemos hablar, menos de lo que estamos experimentando, porque la idea es descansar también la mente del mismo tema la mayor parte del tiempo. Muy bien, la siguiente, por favor. Y bueno, aquí me gustaría si pudieran abrir el micrófono por lo menos para una persona. Estas han sido unas recomendaciones. El aprendizaje es muy importante para todos. Si pueden tener alguien una recomendación más de las que hemos mencionado, pongan por favor yo en el chat para poder escucharlos. Alguien que se anime. Algo que ya estén aplicando en sus oficinas. No, nadie se anima. A ver, por favor. Por favor, Regina, ¿me apoyas con...? Estoy leyendo Candelaria. Listo, ya lo estoy habilitando. Ya se puede. Gracias. Creo que ya puede hablar. ¿Podrías intentarlo? Candelaria. Hola. Buenísimo. Hola, hola, ¿te escuchamos? Hola, buenas tardes. Sí, Buenas tal como lo comentaba Teresa, nosotros aquí estamos implementando, no todos los días, pero sí, cada que tenemos la oportunidad de poder mandar en un grupo de WhatsApp, mensajes alentadores, ¿no? Mensajes positivos para que podamos tener en cuenta que ante
situación, pues podemos salir adelante, ¿no? Y somos unas personas con mucha empatía para poder ayudar a los demás a sentirse bien, a distraerse de toda esta situación y pensar pues en que somos unas personas importantes y obviamente que vamos a salir adelante. Muy bien, excelente, excelente, Candelaria. Sí, pues la realidad es que esta parte, sobre todo del salario emocional, que es una de las cosas que están implementando ahora que mencionan, ayuda muchísimo, además, a que los colaboradores se pongan la camiseta de la empresa. Hay muchos estudios científicos que muestran que las personas incrementan su desempeño más allá que con el salario monetario, que sin duda alguna, sobre todo en estos momentos, es importantísimo. También mucho el salario emocional. Las personas se sienten parte de una familia cuando sienten la preocupación y la empatía por parte de los líderes. Eso está excelente. Estoy ahí viendo que aparecen más recomendaciones y ahorita las compartiremos en un momento más. Muchísimas gracias. Muy bien. La siguiente, Regina, por favor. Y bueno, pues para poder ir cerrando, ¿qué pasa con los hijos? Muchas personas están preocupadas desde la situación de mi hijo se me aburre, no sé qué hacer con mi hijo, no sé, me pregunta sobre el COVID y no sé qué contestarle. Va a ser muy importante. Si ustedes notan, una de las recomendaciones principales es la comunicación. Entre mejor me exprese, más voy a reducir la incertidumbre y eso contribuirá a menor malestar psicológico. Es muy importante que me comunique con ellos, que les exprese, que valide sus emociones y, por supuesto, que hagamos algunas acciones. Por favor, la siguiente. La comunicación. Bueno, si yo sé que mi hijo no está percatándose de la situación, no tiene una edad en la que, aunque yo le explique qué es el COVID, no me va a entender, eso será importante considerarlo. ¿Para qué se lo digo? No necesito darle la información si todavía no está notando el alcance de la situación. Si ya lo está notando, será importante entonces comunicárselo de una manera muy puntual, ¿no? Por ahí leía yo a alguien que ponía que están dando también como asesorías, ¿no? Para la convivencia con los hijos. Va a ser muy importante que partamos de la comunicación. Consideremos además que no todo el tiempo tenemos que estar llenando tampoco de información a los niños, sobre todo, insisto, si no están comprendiendo del todo la situación. Y si ya la comprenden, si ya están más conscientes, hay que ir evaluando cómo reaccionan emocionalmente. Los niños que hacen berrinches están teniendo una emoción intensa que no están sabiendo controlar. Y ahí justo conectando con el siguiente punto, por favor, Regina. Hay que validar las emociones. Si para uno es difícil, imagínense para los niños. Empatizar con la emoción del niño va a ser muy importante. ¿Cuáles serán las necesidades de él? Está confundido, no comprende todavía la situación del COVID, pero ¿por qué no vamos con los abuelos? Mamá, pero ¿por qué tengo que hacer toda esta tarea? ¿O por qué no podemos salir a dar una vuelta a algún lado? Si para mí el confinamiento está siendo difícil, imagínense para ellos. Si yo me tengo que quedar en casa en una rutina distinta, yo hijo en una rutina distinta y papá y mamá tienen que salir a trabajar, será muy importante que platiquemos con ellos, que hay que seguir algunos de nosotros los integrantes de la familia con las rutinas similares y permitirle el desahogo. A los niños les cuesta mucho trabajo identificar sus emociones y hay que ayudarles con ello y decirles, bueno, que nos digan cómo se sienten. Si el niño tiene ganas de llorar, hay que dejar que se exprese. No significa y déjalo que llore y haga berrinche, sino más bien permítele, no le diga, no lo regañes porque llore. Muchos de los niños, sobre todo menores de 6 años, están en proceso de desarrollo emocional, están aprendiendo a identificar sus emociones. Ayúdale a que describa cómo se siente. Y eso va a ayudarles también a que estén mejor en cuanto a esta condición del llanto. Hay que ver también acciones, es decir, hay que mantenerlos informados sobre cómo se deben lavar las manos, ¿no? Cuánto jabón hay que ponerse, cómo hay que tallárselas, cuánto tiempo hay que lavarnos las manos, quizá elegir una canción que les guste para que la canten mientras se las están lavando.
cuándo lavárselas, ¿no? Después de tocar el piso, de estornudar, de toser, de usar el baño, antes de comer. Eso va a ser muy importante que lo puedan también revisar. Muy bien. Y bueno, acordarnos también, por supuesto, esta es una frase de Albert Einstein, es en la crisis que nace la inventiva y pues también los descubrimientos y las grandes estrategias. Einstein decía también que no podemos esperar resultados diferentes siempre haciendo lo mismo, que será muy importante adaptarnos al cambio y sobre todo también retomando a este señor Charles Darwin, acuérdense que en los procesos también de evolución no sobrevive el más inteligente ni el más fuerte, sino el que sabe adaptarse. Eso va a ser muy importante, revisar la situación ahora como una oportunidad para el crecimiento y para los cambios pertinentes. Muy bien, chicos, muchas gracias. Acuérdense también en el caso de Cuéntame, las organizaciones que ya están adscritas con ellos, que tienen toda una serie de recomendaciones, un kit que les va a permitir también tener ahí muchos tips muy puntuales sobre trabajo emocional, qué hacer con los niños ahí en algunas situaciones de meditación. Y lo más importante, insisto, hay que seguir las recomendaciones. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza los voy escuchando. Tenemos una pregunta, Tere. Es de Maite Velázquez. Dice, ¿en qué edades es recomendable hablar del tema con mi hijo? Bien, más que la edad como tal, Maite, yo te sugeriría, si tu niño ya es del que te está haciendo preguntas, mamá, ¿por qué lavarnos las manos? O mamá, ¿por qué no salimos? Mamá, porque si yo ya noto la inquietud en mi hijo, ese es un factor importante para que yo pueda explicarle de manera muy puntual qué es lo que está pasando con esto del coronavirus. Justamente en la semana estaba revisando algunos materiales que ya existen como tipo cómic, en donde le van explicando al niño de una manera muy sencilla lo que ocurre con el COVID-19 y por qué es importante que se cuide. Si yo ya estoy notando en mi hijo esa inquietud, será un buen momento de explicarle. Muy bien. Gracias, Maite. Para los que tengan preguntas, tenemos aquí una sección que dice preguntas y respuestas o también lo pueden poner en el chat y con mucho gusto lo vamos respondiendo. Anímense con las preguntas. Ya llegó una nueva pregunta. Es de Eugenia Cárdenas. Dice, buen día, muchas gracias por toda la información que nos brindan, es muy útil. Me gustaría saber cómo podemos propiciar la participación de los colaboradores, ya que el mismo sentimiento de apatía hace que no se integren en las propuestas que compartimos. Sí, por supuesto. Creo que ahí tendríamos que evaluar, Eugenia, primero las emociones en los colaboradores. Algo que a veces pasa, que está siendo también un común denominador en los trabajadores, en los colaboradores, es como esta idea de ahora me impone, ¿no? O sea, tengo todos los pendientes, más hay que conectarnos para la sección informativa. Mucho de eso va a implicar el que nosotros podamos primero sondear en los colaboradores cómo se están sintiendo. Hay algunos test también muy sencillos que incluso ustedes mismos en la organización pueden generar. Hoy hablemos de tu emoción. ¿Cómo te estás sintiendo por esta contingencia? ¿Cuál es tu mayor preocupación? ¿Qué te gustaría que nosotros hiciéramos para que te puedas sentir mejor? Cuando nosotros abrimos el canal emocional, es más sencillo que se conecte. Si nos centramos, perdóname que conecte con este ejemplo, si nos centramos en la cuestión, por ejemplo, de pareja, algo que se recomienda mucho con ellos es que hablemos desde la emoción más que desde el pensamiento. Es que yo pienso que tú, no, más bien yo me siento de tal forma, porque eso, el anteponer la emoción generalmente da una sensación diferente. Mi sugerencia sería empezar a explorar cómo se están sintiendo nuestros colaboradores y a partir de eso entonces hablarles de lo benéfico que es que participen en lo que la empresa está haciendo para que justamente ese malestar cambie. Muy bien.
Gracias, Eugenia. ¿Tenemos alguna otra pregunta que quieran compartir? Ok. Dice, ¿estará grabada la sesión? Con respecto a eso, grabamos la sesión pasada también, no se las hemos podido compartir porque la verdad es que hemos pues, generado diversas iniciativas para ustedes, para que puedan tener herramientas lo más pronto posible en esta crisis que estamos viviendo. Entonces, lo que sí les prometemos es que lo vamos a tener, ustedes ya lo van a tener en su correo el día viernes, tanto la grabación del webinar pasado como de este webinar. Entonces, cuenten con eso, por si ustedes lo quieren utilizar o lo quieren compartir con más personas. Muy bien. Vale, Tere, pues creo que es todo. Les agradecemos a todos por estar aquí, realmente pues por preocuparse, por tener estas nuevas ideas, esta nueva creatividad de cómo afrontar esta situación y cómo apoyar a sus colaboradores. De nuevo, les recuerdo que Cuéntame, pues tienen una herramienta más para sus colaboradores, para que puedan encontrar diferentes técnicas de cómo, desde meditar, a tener artículos hasta tener terapias grupales o terapias individuales, todo en línea. Entonces, pues bueno, en lo que los podamos apoyar, aquí estamos y muchísimas gracias por conectarse. El próximo miércoles vamos a tener un tercer webinar en el que vamos a hablar sobre hábitos alimenticios, cómo poder propiciarlos y qué diferentes técnicas les pueden ustedes recomendar a sus colaboradores para que puedan pues alimentarse bien en estos momentos. Entonces, pues muchísimas gracias, Tere, gracias por este espacio. Realmente fue muy valioso todo lo que nos has compartido y te agradecemos por todo. Que estén muy bien. Gracias a todos por su confianza, que estén muy bien.